compañeros senadores. Un país como el nuestro, con 11.600 kilómetros de litorales y una zona económica exclusiva de pesca de 2.9 millones de kilómetros cuadrados, amén de aguas interiores, merece y debe contar con un excelente instituto de investigación pesquera y en acuacultura. Es por eso que a nombre propio y de mi compañero, el senador Ernesto Russo Appel, nos permitimos presentar el siguiente punto de acuerdo en virtud de considerar preocupante que nuestro país se encuentre dentro de los que menos realiza inversión en ciencia y tecnología en todas sus ramas y disciplinas científicas, aún más las relacionadas con la ciencia pesquera y marina. Del 1% que la Ley de Ciencia y Tecnología recomienda en esta materia, en este tema, es menos del 0.42% el que se dedica a la investigación en pesca y acuacultura. México cuenta desde 1966 con el Instituto Nacional de Pesca, el INAPESCA. Su creación obedeció a la necesidad de contar con una institución sólida y eficiente para la realización de estudios de investigación pesquera y acuícola demandados en esa época por los sectores en la materia. A 50 años de su existencia, los trabajos de investigación del INAPESCA han sido fundamentales para el conocimiento y evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas del país. Sus aportaciones han sido indispensables y estratégicas para establecer con bases sólidas la toma de decisiones para su ordenamiento y administración. Asimismo, ha contribuido a mantener la disponibilidad de alimentos de alto contenido proteico provenientes de los litorales y aguas continentales, además de los obtenidos mediante su cultivo, todo esto en beneficio de una población cada vez más demandante de alimentación económica, nutritiva y de calidad. En la actualidad, en apoyo al fomento de la pesca y la acuacultura, se atiende las necesidades de investigación de los recursos pesqueros y acuícolas y de esta manera contribuye a dar unidad y congruencia a los programas y acciones sectoriales, dimensionando de manera integral, interdisciplinaria y sistemática los procesos naturales, económicos y sociales de estas actividades a favor de miles de pescadores localizados en todo el territorio nacional y por ende de la población del país. El INAPESCA ha contribuido a favor de la pesca y acuicultura, no obstante, el estado actual de los recursos pesqueros no es del todo alentador, ambiental y socioeconómica, que afecta a los actores de la pesca y la acuacultura. Dentro de los principales problemas que estas actividades afrontan, se encuentra la sobreexplotación de especies, la falta de regulación y ordenamientos más eficaces, la pesca ilegal y clandestina, la falta de inspección y vigilancia, conflictos entre sectores comerciales y deportivos, el incremento del esfuerzo pesquero en ciertas zonas, entre otros más. En ese sentido, la investigación pesquera adquiere una gran importancia porque con los trabajos de investigación se administra y proporciona la investigación, la información científica con los elementos y evidencias que requiere la autoridad y los participantes en estas actividades para la mejor toma de decisiones con la finalidad de su adecuado ordenamiento y aprovechamiento. A pesar de los avances registrados en investigación pesquera, aún se requiere de mayores esfuerzos para el conocimiento de nuestros mares y de las aguas interiores, así como de sus recursos. Además, se precisa la necesidad de información actualizada del estado de salud, de los recursos, de la situación actual de las pesquerías y de los aspectos socioeconómicos por los que atraviesan los pescadores y actores participantes en estas actividades. En esta soberanía
nos encontramos legisladores que representamos los 17 estados con litoral y de los restantes donde se encuentran cuerpos de aguas importantes interiores y en los que se desarrollan actividades pesqueras y acuícolas. Todos sabemos de la importancia que estas actividades significan para nuestras entidades por la generación de empleos y suministro de alimentos de calidad para su población. Es por tal motivo, compañeros y compañeras senadores, que debido a la importancia que la ciencia y tecnología pesquera y acuícola significan para el desarrollo de nuestro país, aunado a la situación por la que actualmente atraviesa la pesca y la acuacultura, los invito a que se sumen a este punto de acuerdo a favor del INAPESCA, por lo que pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Único, se hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2013 contemple un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca. B. A las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Pesca y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se considere y se apruebe un incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pesca para que cumpla cabalmente con las atribuciones que tiene por mandato de ley. Es cuanto. Muchas gracias.